un repaso de lo que habíamos visto la clase del martes. Bien, con lo que dejamos encargado a ustedes, que de paso yo mostré rápidamente el tema del escape térmico, que es bastante de matemáticas, pero su conclusión es importante. Cuando digo matemáticas, son ecuaciones que todos derivan del circuito. Solo hay una ecuación que nosotros podríamos llamar de principio, o sea, de base que sustenta a todo ese análisis, que es el tema de conservación de la energía. ¿No ve? Según la conservación de la energía no puede desaparecer de por sí. Algo tiene que haber sucedido. O sea, en nuestro caso es sobre elevación de temperatura. Va a desaparecer por irradiación térmica por el dispositivo al ambiente. Entonces, lo que no se quiere es que suceda aquello. Por eso se dice que se debe evitar el escape térmico. Entonces, ese análisis nos lleva que para evitar el escape térmico, el punto de trabajo, con respecto a las tensiones, se debe seleccionar, o sea, la tensión colector-emisor debe ser menor o igual que Vs medios. Esa es la conclusión a que se llega después de ese análisis térmico. Entonces, eso más todo lo que hemos aprendido de la estabilidad después de la polarización, de la estabilidad del punto de trabajo, nos permiten establecer algunos criterios de diseño. Ahora, cuando nos dan los datos de un problema, por ejemplo, para diseñar este circuito de polarización, este circuito seguramente si colocamos los condensadores de acoplamiento y el de bypass y acoplamos al transductor de entrada y al transductor de salida, corresponde a un amplificador. Ese amplificador va a trabajar básicamente en base a las componentes de continuo. Con las componentes de continuo va a fijar sus puntos de trabajo. Entonces, inicialmente a este sistema, ¿quién entrega energía? La fuente de polarización. Como esa fuente de polarización es de continuo, va a entregarle una potencia de continuo al circuito. Entonces, este circuito en todos sus componentes, con esa tensión de continuo, va a fijar su punto de trabajo. Ahora, esa es la energía que va a recibir de luego este circuito. Una vez se ha fijado su punto de trabajo, va a recibir la energía de continuo. Cuando le aplicamos las componentes de alterna, que esa energía que proviene de un transductor es bastante reducida. Esa energía para lo que me va a servir es para controlar la conversión de la energía de continuo recibida desde la fuente de alimentación en energía de alterna, que debe ser entregado al transductor de salida. Ahora, en ese proceso de conversión hay dos energías recibidas, la de continuo y la de alterna. La de alterna es de un valor muy reducido. Entonces, ese proceso de conversión en la que me entrega una energía de alterna, va a haber una sobreelevación de temperaturas. Todo lo que no pueda transformar va a sobreelevar la temperatura. Por lo tanto, si no sobrepasamos la capacidad de irradiación que tiene el transistor no se va a quemar. Si sobrepasamos esa capacidad, el transistor se tiene que quemar. Entonces, por eso es que hemos establecido esa condición de evitar el escape térmico, que luego se transforma en un criterio de diseño. ¿No ven? Entonces, la teoría de conservación nos diría que toda la energía que recibe debería ser transformada. Entonces, ¿qué energía es? La de continuo más la de alterna debería ser transformada en la alterna. Esa es una máquina perfecta, que todo lo que recibe lo transforma, nada se pierde. Ese es el principio de conservación. Pero eso no sucede. Normalmente, ¿no ve? La potencia de salida no es igual a la suma de las dos potencias de entrada.
Aunque en realidad la única que contribuye es la de continuo, porque la de alterna es bien pequeña, de control simplemente. Por lo tanto, la de continua debería haberse transformado todo en alterna. Eso sería una máquina perfecta de conversión. Siempre se va a dar que la energía de alterna obtenida es menor que la de continua. La diferencia que está sucediendo es el transistor que lo está irradiando al medio ambiente como sobrelevación de temperatura. Entonces, en el diseño de la polarización, tienes que tomar en cuenta esos hechos, ese principio de conservación. Entonces, todos los elementos que selecciones tienen que estar velando por la protección del funcionamiento del componente y que exista la mejor transformación posible. Entonces, para eso hay criterios de diseño. Ahora, en principio, para diseñar eso te van a dar algunos datos, ya sea del transistor y los posibles puntos de trabajo. Y ahí van a ser incógnitas estas 4 resistencias. ¿No ven? Cuando te dicen qué transistor y qué punto de trabajo, cuando está indicado el transistor, vas al manual y vas a tener un beta. Que uno dice, pero si no voy a tener manual, después te vamos a enseñar cómo vas a medir también el beta. Incluso cómo vas a determinar los parámetros, o sea, las curvas de entrada y de salida de ese transistor. Lo vamos a someter a pruebas. Hay dispositivos también que me permiten medir, elevar esas características. Pero esos dispositivos cuestan mucho dinero. No vamos a decir que tienes que adquirirlo. No, 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 por favor. Ni la facultad lo puede adquirir. Entonces, mucho menos te vamos a pedir que tú lo hagas. No puedo conseguir las hojas técnicas, tú lo vas a relevar. Ok, sometiéndole a pruebas. Y el circuito que vas a utilizar para eso es bien económico, te lo vamos a mostrar también. Y si tú ya eres muy observativo, seguramente ya lo has visto en tu guía de laboratorio. Porque tu segundo laboratorio, o sea, el segundo examen, va a tratar de eso muy pronto. ¿No ve? Ok. Entonces, están echadas ya las bases para polarizar y este circuito. Muchas veces los datos que te dan para ubicar ese punto de trabajo no van a ser los suficientes como para calcular estas 4 resistencias. Ajá. Entonces, si no son suficientes, ¿de dónde voy a sacar la información? Para eso hemos estado estableciendo criterios nosotros. Y aquí te vamos a presentar un resumen, ya lo hicimos, un resumen de 4 o 5 criterios, los que tú vas a utilizar. Pero tienes que ponerte a la cabecita, por empezar, que no se debe utilizar todos esos criterios, porque pueden llegar a ser contradictorios y puedes tú llegar a diseñar un circuito que no es realizable. Entonces, ¿qué es lo que te dice la lógica? La lógica me dice que debo utilizar algunos de esos criterios, los más convincentes para la polarización del transistor, que me garanticen la ubicación del punto de trabajo. Okay. Dicho eso, vamos a entrar a comentarlos criterio por criterio y de dónde se han sacado. ¿De acuerdo? Este criterio lo hemos ido estableciendo para cuando tenemos una resistencia puesta en el emisor. Estamos mostrando el circuito autopolarizado. Entonces me dice que la mayor estabilidad lo hemos conseguido a base de la resistencia del emisor. Y nos decía, hay que seleccionarlo lo más grande posible para tener una buena estabilidad. Claro, seguramente en eso lo más grande posible tiene sus límites. Y ese límite está establecido en base a este criterio que lo vamos a mostrar acá. Entonces me dice que el producto de la corriente de colector por la resistencia del emisor, que es la caída de potencial sobre este elemento que estamos marcando con el cursor, ¿no es? Debe estar relacionado con BCC dividido un factor.
Ahora, ¿cómo voy a elegir este factor? Previamente digo el BCC. ¿Cómo se elige el BCC? El BCC se lo elige en base a la tensión de ruptura. Si te han indicado el transistor en el manual, vas a leer qué tensión de ruptura tiene. Entonces tú debes elegir una fuente de polarización en el extremo, igual a la tensión de ruptura, no se va a destruir. Pero quieres conservar un 10, 15 o 20% por debajo de esa tensión. Estás protegiendo tu dispositivo, ¿no ven? Ok. Entonces estás correlacionado con la tensión de ruptura para elegir el BCC. Una vez que has elegido ese BCC adecuado, tienes que seleccionar este valor. Entonces, para seleccionar este valor te dan este criterio que tiene dos condiciones que cumplir. Por empezar, te dice, este parámetro Y es mayor que 1. Ahora, ¿cuánto mayor que 1? Te dice. En este caso, te está diciendo que la caída de potencial y de colector por RE es igual a BCC sobre Y era, ¿no ven? Sobre 10. Entonces, te está diciendo Y es 10. Y entonces, ¿pero cómo lo estás interpretando? Es el 10% del valor de BCC. Puedes utilizar ese criterio. Te dice de 10 a 15% se puede usar en el criterio. Entonces dice 10% de BCC. Cuando BCC tiene un valor reducido. Por ejemplo, ¿qué tal un BCC de 6 voltios? Ese es un valor reducido. Por lo tanto, no podemos nosotros permitir una mayor caída de potencial en esta RE por la estabilidad. Entonces, en ese caso, lo acotamos al 10% de BCC. 6 voltios, 10%, 0,6 de voltios. Eso es lo que permitimos. ¿Qué tal? Por decir 60 voltios. La depolarización, 10% de esos, 6 voltios. Pero para eso tenemos esta otra condición. Esta. Que la corriente de colector multiplicado por RE sea 3 o 4 voltios, incluso un poquito mayor que eso. ¿No ve? Cuando BCC es de un valor apreciable, claro, lo que yo decía, 60 voltios es un valor apreciable. Tengo alta energía para convertir, no tengo problemas. En este otro caso tengo poca energía para convertir. Entonces, se llama criterios, y hay que saberlos seleccionar con alguna condición. Y aquí te estamos dando, lo primero que tienes que observarte es esto. Ahora, hay compañeros que como les empieza a faltar parámetros para calcular algunas incógnitas, no, lo utilizan los dos indiscriminadamente y creen que eso les hace... No, pues están diseñando un Frankenstein. No se puede aplicar estas dos condiciones al mismo tiempo. Todo depende, ¿no ve? Un segundo criterio, parecido a este. Este es la caída de potencial en RE. Nos miramos en el circuito frente al RE que tengo, R2. ¿Estamos? Y sobre el R2 que está circulando esta corriente IR2. Y empieza a averiguar sobre el transistor. El transistor tiene la corriente de colector más la corriente de base igual a la corriente de emisor. Y ahí está el famoso efecto transistor, ¿no ve? Por eso hemos explicado su harto. Entonces, en el efecto transistor, ¿qué era? La corriente que se inyecta, que es la del emisor, igual a la corriente que se saca por el colector. ¿Qué te está diciendo? Que la corriente de base debe ser aproximadamente 0, es de valor lo más reducido posible. ¿Y a qué se debe esa corriente? A recombinaciones. Debemos evitar la recombinación, hemos dicho. Entonces, para evitar la recombinación, para tener una baja corriente en la base, ¿qué tienes que hacer? Esta corriente IR2 debe ser un buen porcentaje mayor que la corriente I sub B. Es lo que te estamos dando acá. Entonces, si vos quieres tener un excelente, aquí deberías anotar esa condición que acabamos de decir, que la corriente de base tiene que ser una corriente de recombinación y por ese efecto esa corriente de base tiene que ser aproximadamente 0, pero nunca es 0. Tiene que haber algo, ¿no ve? Además ahí está radicado el efecto transistor. Ya.
Entonces, este X, más o menos como este Y, tiene que tomar de un valor 10 a un valor 15 veces más grande para que el IR2 sea más grande que la corriente de base. Ahí está. Donde X es mucho mayor que 1, por ejemplo, es 10. En otros tenemos 15. Tampoco hay que entusiasmarse mucho, ¿no ve? Tampoco de, no, pues lo elegiré 100 veces más grande, 200 veces más grande. No, tampoco. No es cuestión de ponerle las ideas demasiado extremas. Ok. Y estos dos criterios, el 1 y el 2, son parecidos. Se están refiriendo exacto. ¿Y por qué estoy tomando que esta caída de potencial es prácticamente esta? Porque esta diferencia de potencial que tengo acá, en este criterio, es muy pequeño. Si fuese este de germanio, 0,2 de voltio, o 0,3 o 0,4. Si es de silicio, 0,6 o 0,7 o 0,8, está dentro de ese rango. Entonces, cuando vos estás adoptando estas cosas, tienes que ir pensando en esos límites que tiene el dispositivo. No son límites que tú lo pone el material del que está fabricado. Por eso es que te hemos encargado que te pongas en un cuadrito, y ese cuadrito debe estar en tu cabecera. No te olvides, cualquier momento este fin de semana paso por tu casa. Así que anda preparándolo, que todavía estamos a tiempo de hacerlo. Ok. Entonces, por eso son parecidos. Ahora, nosotros teníamos otra condición de la estabilidad aquí. Además, que podrías también usarlo como criterio. Esta era mi condición, ¿no ven? Claro, mi condición, ¿cómo aparecía? Beta más 1 multiplicado por RE era mucho mayor que RB. Esta era la condición. Eso para los transistores que tienen betas más o menos de 50 para arriba. Entonces ahí me dice este 1, yo puedo despreciar frente a ese beta. Claro, sumarle un 1 a 50 es nada, 51. O a un beta que tenga 100 o 200 o 300, sumarle un 1 es nada. Entonces tú puedes despreciar esa unidad, lo puedes transformar en este criterio, beta del transistor. Entonces, si te dan el punto de trabajo, dice, o te van a decir, diseñe para el transistor número tal, el punto de trabajo, entonces con ese número tú ya vas a ver el beta. O suponte que te has conseguido un transistor que no es ese tipo. Si ya tienes tu tester, te habrás fijado, todos los testers tienen para medir beta. Qué cosa más sencilla. Y si no, pues me lo voy a relevar con un circuito, que ya te lo voy a ir mostrando. Ok, entonces ese es el criterio. Este criterio lo hemos ido manejando, y lo de bueno era que para este criterio, el ICB0, la tensión base emisor y las variaciones de beta eran reducidas. En algunos casos hasta llegaban a ser el ideal teórico. En el ICB0 nos quedamos con el ideal práctico, ¿no ves? De que valga 1. Entonces, ahí me dice, ¿cómo voy a yo transformar esta desigualdad en una igualdad como en este caso? Entonces, dice, este producto beta RE que sea más o menos 10 veces el valor de RB. ¿Y este RB quién es? Es este paralelo. Y nada más sencillo que eso. Otro criterio. Por eso no, pero no conviene mezclar los criterios. ¿No ve? Ok, entonces tú dices, como tienes tu transistor, de ese transistor te fijas su menor valor, el beta mínimo, por RE sobre 10, eso tiene que darme el RB. Otro criterio. Este otro criterio es parecido a este, porque nos fijamos, están enfrentados ambos. Entonces me dice, beta más 1 por RE debe ser mayor que 10 veces R2 también. Pero no mezclar. Pues están enumerados con 1, 2, 3, no te quiere decir toma todos. Anda tomando los que realmente necesitas para terminar el cálculo una vez utilizado todas las ecuaciones que los datos me permiten obtener. Y recién he hecho mano de algunas de estas condiciones. Y la última condición es esta, el escape térmico, que la tensión colector-emisor debe ser menor o igual que veces medio.
Y nosotros le hemos agregado esto porque si elegimos este punto de trabajo en el tema, en la escala de tensiones, me dice que cualquier incremento de la corriente de colector, según la gráfica, siempre me va a establecer una disminución de la potencia de disipación, lo cual no parece lógico, ¿no ve? Porque, ¿qué es potencia de disipación? Es el famoso efecto Joule, calentamiento sobre un elemento resistivo. Y lo lógico es que si sube la corriente, tiene que subir la potencia de disipación. Pero este es un elemento activo. Entonces, si no anotamos esta condición, esto no parece ser lógico. No te olvides. No, eso está en el análisis. Porque normalmente esto, todo el mundo se olvida de anotar este tema. Y cuando alguien te pregunta, pero justifícame este criterio, quedaste en, no sé, navegando allá en el espacio, en el infinito, y nunca tienes la respuesta. Todos estos tienen su respuesta, han estado en nuestro análisis. Entonces, recordar, primero utilizar los datos. Si con los datos puedo calcular todo, perfecto. Ahora, lo segundo que tienes que hacer, una vez que has calculado todo, estos valores con los calculados, ¿no ve? Nunca son valores comerciales. Porque no te fabrican para cualquier valor la resistencia. Las resistencias te fabrican con una normalización. Eso seguramente lo has aprendido en la materia de componentes. Claro, muchos dicen, no, con componentes no te abre a nada. No vas a aprender. Claro, lastimosamente nosotros tenemos que usar eso, la normalización. Entonces tú, como no has aprobado esa materia, pero no te preocupes. Hay criterios para establecer la normalización. Agárrate un pequeño librito, cópiate unos 2 criterios de cómo se establece la normalización de los elementos resistivos. Listo. Con eso, una vez que has calculado, suponte, por decir un número, 10 ohms me ha salido. Entro al manual de las resistencias normalizadas, no venden de 10 ohms, solo venden de 12. Listo, adoptas un valor el más próximo posible, ya sea por encima o por debajo del valor calculado. Una vez que has adoptado ese valor, replanteas para ver si estoy cumpliendo con el punto de trabajo. Y si no, voy replanteando en todos los valores hasta aproximarse lo más que sea posible al punto de trabajo. Cuando esto lo sometes al simulador, no, pues el simulador tiene todos los rangos de resistencias, incluso los no normalizados. Por eso es que no solo debes utilizar el laboratorio virtual. El laboratorio virtual es excelente para abrirme las ideas, para justificarme los criterios teóricos. No vayan a pensar que primero ha sido el laboratorio y luego la teoría. No, es al revés. Primero se ha desarrollado la teoría y el laboratorio ha servido para constatar los estudios realizados. Y una vez que se ha verificado eso, esta es la solución a mi problema. Solo recuerden cómo se ha creado esta vacuna para este bendito bicho que nos tiene enloquecidos a todo el mundo. ¿No ve? En la teoría la vacuna ya estaba. Pero esa era la teoría. ¿Cuánto tiempo hemos durado para probar? Para que nos digan esto, mira, no es como dicen algunos, ¿no ve? Que nos iba a volver hombre lobo, iban a crecer las gasas, no sé qué barbaridades hablaban, ¿no ve? Esos grupos antivacuna. Ok, vamos así, esto se constata en el laboratorio, tus análisis teóricos. Así nomás. Listo, y con esto utilizando vas a poder diseñar con todas las condiciones que nosotros hemos establecido en nuestra teoría. Ok, esa parte se pasó, clarísimo, otra vez. Ahora, nosotros tenemos nuestras características, que es importante que tienes que revisar. Por ejemplo, estas son las características de entrada del transistor, que dependen muy poco de las variaciones de la tensión colector base. Si nos fijamos, sí,
Hay muy poca dependencia. Fíjate, este eje para la topología, base común, está en miliamperios. Claro, esta es la corriente que se inyecta. Y tiene su característica de salida. Pero antes, si nos fijamos, este eje es de tensión si está en voltios. Y después ya vamos a compararlo con la de emisor común. Esta es la característica de salida de un transistor en esta topología base común. Y tienes que familiarizarte con que estas características son perpendiculares al eje de corrientes y toman prácticamente el mismo valor. Este es 1, este va a ser 1. Por el efecto transistores. Eso hemos analizado ahora. Nos hemos dado cuenta que así era. ¿No ve? Entonces, me dice, el parámetro de las características de salida va a medirse en las mismas dimensiones que el parámetro del eje de corrientes. Miliamperios ambos. No tienes que olvidarte. Y cuando me marques así miliamperio, me lo tienes que poner así, una M con A. No ponen un garrapato así, lo encierran en un corchete. Es la unidad. Por favor. No quiero yo decir nombres, quiénes lo hacen, porque tengo todo anotado. Porque esas barbaridades se hicieron en su examen del sábado pasado. No todos, menos mal, por suerte, si no, sería catastrófico los resultados. He tenido que perdonar. Yo no soy Dios para perdonar, pero he tenido que disculpar, eso es lo que digo. Disculpar, sí, la fatiga, la desesperación, los nervios, le han hecho a mi amigo ponerle su garabato ahí. Ya, lo vamos a suponer que es tal cosa. Porque tanto cuando me daba miliamperios o microamperios, se anotan igualito. No hay diferencia para eso. Okay. Bueno, eso es una queja. Ok, entonces hay que tener muy... Y tienen 3 zonas de trabajo. Zona de saturación, definiciones ya tenemos, zona de corte y la zona activa. Esta es la zona útil, donde el transistor trabaja como amplificador lineal. Condiciones, juntura de entrada polarizada en directa, juntura de salida en inversa. Eso tenemos que recordar siempre. Ok. Ahora, emisor común. Mira la característica. La de entrada es casi idéntico, casi copia fiel de lo mismo, ¿no ve? No, claro, porque lo único que varía es esta y el parámetro de este eje. Aquí, antes era la tensión emisor base, ahora es la tensión base emisor. Pero ahí no hay diferencia. Solo le he dado vuelta los subíndices, nada más. Aquí está la gran diferencia. Esta corriente de base por el efecto transistor es lo más reducido posible. Por eso que esta escala está en micro. En ciano, y ya, ahí sí, pues me pones el garabatijo ese, que no sé si es micro o es mili. Ok. No, y no sabes cómo dibujan esto. Pues Dios de Mordón, ¿no? Pues le dibujan más o menos una cosa así. Oye, así, ¿eh? No, pues no. Alguien que se aproxime, pues, para que decir, uy, este por lo menos tiene idea. Ok. No importa. Me hemos disculpado. Por eso he tenido que replantear muchos exámenes que ustedes me han enviado. Y esta es la característica de salida. Y hay que notar la diferencia que les decía. Esta característica no es perpendicular a este eje. Tiene una pequeña pendiente. ¿A qué se debe? Se debe a que estas características, fíjense, son micros. Es lo mismo que este. En cambio, son miles. Diferencia, ¿no ve? Y también tengo diferencia aquí. Ya debéis recordar, todos hemos analizado. Y lo mismo, tiene 3 zonas de trabajo. Saturación, corte y zona activa. No olvidar de ese temita. Está así, de esa manera. Tiene su zona segura de trabajo, ¿bien? Igual que en la topología base común. Claro, lo mostramos repetidamente la de emisor común, que para nosotros en principio sí está dominio, me va a ser sencillo pasar al de base común y al de colector común. Esto tenemos que dominar.
todo puedes equivocarte, menos estas zonas de trabajo, zona útil, zona óptima de trabajo. ¿No ve? Está limitado por la tensión de ruptura, por la corriente máxima, por la hipérbola de disipación, por la desaturación, o sea, por la tensión de saturación y por la de corte. Lo que queda dentro de eso es el área útil de trabajo del transistor. No te olvides de ese detalle que es importante para nosotros. Y va a tener su hoja característica, que también lo hemos ido mencionando. Un primer resumen con los valores extremos y una segunda parte que me va a servir tanto para las componentes de continuo como para las componentes de alterna, que lo vamos a aprovechar cuando veamos el capítulo 3, que lo vamos a volver a mencionar. No olvidar, estas características que estamos mostrando varias veces. ¿Por qué no quiero que lo olvides? Este es el comercial, mira. ¿No ves? Así te lo van a dar el fabricante, así tú lo vas a poder relevar. Con este circuito necesitas simplemente 1, 2, pero no necesitas los 3 testes. Con este primer tester vas a ajustar con este potenciómetro la corriente que vas a introducir. Le pones un puentecito ahí, este tester llevas acá, lo anotas acá y dices, oye, había sido tanto. Y si no te da el valor que más o menos indica, puedes ir variándolo. Poquito. En ese rango lo vas a obtener. Lo que te va a decir, porque esta corriente multiplicado por el beta me tiene que dar esta corriente. Pues para eso es. El circuito que es sencillísimo. Mejor si tienes 2 testers, ¿no ve? Entonces así no tienes que estar, no, saca este, mételo acá, no. Con 2, excelente. Y tener 2 testers no es muy caro. Que no puedo comprarlo. Júntate con los compañeros y hagan juntos. Tomen sus previsiones de bioseguridad, ¿no ve? Y compartan el instrumento, el tester, estamos hablando. La recta de estos son para las características de entrada y salida y es para la recta de carga en la topología misma. ¿Y qué necesitas? Eso necesitas. Ok, como ya nos han anunciado que prontito se va